Bien, ahora vamos a ver los ángulos entre paralelas. Nosotros acá tenemos dos rectas paralelas, ¿sí? Y una transversal que las atraviesa. Como vemos ahí se forman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre paralelas lo más importante que tenemos que ver son los ángulos. Vamos a poner ángulos correspondientes. Bien, los ángulos correspondientes se encuentran en el mismo semiplano respecto de la transversal. La transversal sería la que lo atraviesa, ¿sí? Serían del mismo lado. No tienen que ser adyacentes, no estar uno al lado del otro. Y estar uno por dentro y otro por fuera de las paralelas. Por ejemplo, el 1 con el 5. Fíjense que apuntan hacia el mismo lado aparte. Lo otro sería el 3 con el 7. Y si vamos del otro lado, el 2 con el 6 o el 4 con el 8. Lo vamos a poner. ¿Qué pasa con los correspondientes entre paralelas? Son iguales. O sea que si yo tengo el 1, pongámosle que mida 80 grados, el 5 va a medir 80 grados. O sea que si el 1 mide 80, el 5 vale 80. Entre paralelas, entonces, el 1 va a ser igual al 5. Los otros que tenemos el 3 y el 7. 3 va a ser igual a 7. ¿Cuál otro tenemos? El 2 con el 6. 2 va a ser igual a 6. Y el 4 va a ser igual al 8. Bien. Además de los ángulos correspondientes, vamos a tener ángulos alternos. ¿Sí? Los ángulos alternos están en el mismo, están cruzados en distintos semiplanos, ¿sí? A ver, ¿cómo sería? Están cruzados, por ejemplo, el 1 y el 4 están cruzados, pero en este caso serían opuestos por el vértice. Y a su vez tienen que estar, aparte de cruzados, tienen que estar los dos por fuera de las paralelas o los dos por dentro. Tenemos una zona interna, que sería acá, si lo ven, y dos zonas externas. ¿Sí? Ahora, si vemos el 1 está por fuera, el que está cruzado por fuera sería el 8. Estos serían alternos externos. El 2 está cruzado con el 7, los dos están por fuera. El 3 está por dentro, el que está cruzado por dentro es el 6. Estos serían alternos internos y alternos externos. Entonces, yo voy a tener alternos internos. Los alternos internos serían el 3, que va a ser igual al 6, porque los alternos también son iguales. Por ejemplo, si el 3 vale 100, el 6 va a valer 100. El 4 vale 80, el 5 va a valer 80. O sea, miden lo mismo. Acá dijimos el 4, alternos internos, el 4 con el 5. Además de eso voy a tener los alternos externos. Alternos externos son los que están cruzados y por fuera. El 1 está cruzado con el 8. Y son iguales también. Y voy a tener el 2 con el 7. ¿Sí? Esos serían los alternos. Ya tengo los ángulos correspondientes, apuntan para el mismo lado, miden lo mismo. Los alternos que están cruzados, uno de cada lado y los dos por fuera o los dos por dentro, miden lo mismo. Y además a esto le vamos a sumar los ángulos conjugados. Ángulos conjugados. Los ángulos conjugados están del mismo lado con respecto a la transversal. Y los dos por dentro o los dos por fuera. Por ejemplo, del mismo lado está el 1, 3, 5 y 7, pero los dos que están por fuera es el 1 y el 7. O sea, el 1 y el 7 son conjugados externos. Y el 3 y el 5, que están del mismo lado, los dos por dentro, serían 3 y 5, serían conjugados internos. Entonces vamos a poner conjugados internos. Vamos a poner el 3. Y acá, a ver, los correspondientes y los alternos eran iguales. En este caso son suplementarios, o sea, suman 180. 3 más 5, el ángulo 3 más el ángulo 5, me va a dar 180 grados. Y los otros que son conjugados internos, el 4 y el 6, que están de este lado.
va a ser 4, el ángulo 4 más el ángulo 6 es igual a 180 grados. Esos son los conjugados internos. Ahora vamos a ver los conjugados externos. En los conjugados externos voy a tener el 1 y el 7 y el 2 y el 8. Están del mismo lado, los dos por fuera, el 1 y el 7. 1, ángulo 1 más ángulo 7 es igual a 180 grados. Ángulo 2 más ángulo 8 es igual a 180 grados. Fíjense, como nosotros empezamos diciendo, el 1, pongámosle que valía 80, que lo dijimos en un principio. Si vale 80, ¿sí? Con este de al lado son adyacentes, suman 180, este va a valer 100. Fijémonos, el 1 y el 8, por ser alternos, miden lo mismo. El 1 vale 80, el 8 va a valer 80. Y el 2 valía 100, lo acabamos de sacar por ser adyacente, está cruzado con el 7, son alternos externos, vale 100. 100 más 80 es 180. Fíjense que se cumple acá. Y el 8, ¿sí? Vale 80, igual que el 1. El 2 vale 100, 80 más 100 me da 180, que se cumple lo del conjugado. El 2 y el 8, 180. Esos serían los ángulos entre paralelas. Lo que tendríamos que ver ahora, que para poder resolver esto yo voy a poder aplicar ángulos correspondientes, ángulos alternos, ángulos conjugados, adyacentes y opuestos por el vértice. En el cual vamos a hacerlo con un color rojo, para que lo entiendan. Vamos a hacer, ¿cuáles son iguales? Son iguales cuando sean correspondientes. ¿Sí? ¿Cuáles más? Alternos. Tanto internos como externos, ¿sí? Y los ángulos opuestos por el vértice. Eso es lo que vamos a usar, por ejemplo, si yo tengo el 1, valía 80, el 4 va a valer 80 por ser opuesto por el vértice. Conozco el 1, puedo averiguar el 5 por ser correspondiente, mide lo mismo. Conozco el 1, puedo averiguar el 8 por ser alterno externo, que mide lo mismo. Sabiendo uno ya puedo averiguar esos otros. Además de los que son iguales, vamos a tener también los que suman 180. ¿Cuáles son los que van a sumar 180? Son dos. Cuando sean conjugados o cuando sean adyacentes. Los adyacentes es cuando están uno al lado del otro. En este caso, adyacente. El 1 y el 2 son adyacentes porque están al lado. El 1 y el 3 también. El 2 con el 4 son adyacentes. El 3 con el 4 son adyacentes. Y abajo pasa lo mismo. El 5 con el 6 y el 5 con el 7. El 6 con el 8 son adyacentes y el 7 con el 8. Eso vamos a utilizar para averiguar los ángulos entre paralelas. Sabiendo uno, yo voy a poder averiguar todos los demás, utilizando alguna de estas propiedades.